Estamos grabando ya. Entonces vamos a iniciar aquí con la escritura y después vamos a orar. Leamos este salmo y después vamos a ver qué es lo que Dios nos puede decir por medio del salmo y después oraremos. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Digo de nuevo, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. La palabra del Señor. Palabra del Señor. Mi hermano, entonces, ¿qué le parece este salmo? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué es lo que piensa? ¿O qué, a qué lo dirige? Bueno, que hay que perseverar, hay que tener esperanza y a pesar de las cosas que pasan, a veces, desde el punto de vista humano, como difíciles o cosas malas, debemos de tener ánimo, de tener valor, de seguir adelante. Creo que es la parte esencial o debería ser la parte esencial de un creyente, ser, Mm. tener la seguridad que de lo que hacemos es para Dios y por Dios. Entonces, creo que mayormente los que servimos a veces desfallecemos, a veces nos cansamos y como decía alguien, queremos tirar la toalla porque no podemos con, con esa presión humana, pero que este salmo lo dice claramente. Hay que tener esperanza, hay que tener valor y cobrar ánimos y el Señor siempre pondrá en nuestras manos cosas que podamos hacer y creo que a veces nosotros debemos de cobrar precisamente ánimo para poder salir adelante. Amén. Este salmo, así, solo extendiendo un poco en lo que usted estaba diciendo. En realidad yo creo que algo que se nos olvida es que nosotros somos gente de esperanza. La esperanza del Señor, no hay otra. La esperanza del Señor, y cuando somos gente de Dios, somos gente de esperanza. Pero muchas veces todo nos aflige tanto. Pero este salmo nos recuerda las palabras de David. No sé qué estaba pasando David en este momento en su vida, pero en medio de todo, llegó él a decir: pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y yo creo que en el ministerio, con tantas cosas que pasan, que viene nueva gente con muchos problemas, que se va la gente que nosotros queríamos que iba a ser nuestro apoyo, se va la gente que nosotros queríamos que era buena y que no iba a estar con nosotros ahí todo el rato, y hay gente que dice uno: ay, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor?
y pasan problemas de todo tipo. Tal vez uno no se entiende con las personas, tal vez el liderazgo no nos entendemos bien y todo, pero encontrar fe, encontrar esperanza, encontrar un baluarte, encontrar un tipo de fundamento en las palabras de David, ¿verdad? Pero de una cosa estoy seguro, que en medio de todos los problemas que yo tenga con esta gente, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que en Amén. medio de los problemas que se me fue la gente que en la que yo más me apoyaba, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces hay que tomar esperanza en esto. Amén. Mira que precisamente eso pasa, ¿no? Eh, en mi caso, que- del tiempo que tengo trabajando acá en Whitehall, creo que en el poquito tiempo que son pasaditos de 3 meses, eh, he mirado tantas cosas como si hubiera pasado mucho tiempo. Entonces, en todo esto viene viene para mí la sabiduría de decir, Señor, dame fuerza, dame eh, sabiduría para poder seguir adelante, porque ahora mismo con todo lo que es trabajo de aquí ministerial y el trabajo de la escuela, Ujú, y hacer un balance, a veces toca, mire, en este corto tiempo y rápidamente, en este corto tiempo que tenemos, ujú. sale la gente pidiendo consejería, y a veces digo yo, pero ¿cómo le hago? Yo no me dedico al ministerio al 100%, y yo creo que ni aunque me dedicara al 100% iba a poder. Exactamente. Entonces, Ujú. digo, ¿cómo le digo a la gente no puedo? ¿Cómo le digo a la gente no cuando me dicen estamos pasando problemas, queremos que nos des un consejo, y entonces tú das de lo que el Señor ha puesto en ti, lo que tú puedes aportarle? Pero a veces entre el trabajo, entre las ocupaciones, familia, ministerio, em, no sé, ahora la escuela, la responsabilidad académica, y a veces uno dice en cómo nos partimos en pedacitos para poder no salir de esa zona que uno falla en algo, o da uno algo más en el ministerio, o da uno más en la escuela, o da uno algo, y la gente dice, estás muy distante, eres un líder muy lejano, o eres muy cercano, pero descuidas en la escuela. Bueno, es un asunto que me está tocando aprender, y bueno, lo vamos llevando con, con mucha disciplina, y tratando de que no se nos salga Sí, del control. sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Y en medio de eso, uno dice, Dios, dame sabiduría. Yo creo que he de ver he de ver tu bondad. Así es. Ese es sinceramente el principio muchas veces de la sabiduría cristiana, es la esperanza en el Señor, que esto no es el final. Entonces hay que esperar en el Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por este día y por este momento. Bendice esta clase que tendremos. Acompáñanos, Señor. Bendice a mi hermano José. Bendice a mi hermana Elizabeth. Gracias que Elizabeth, el hijo de Elizabeth, va a estar casado este fin de semana, Señor. Que tú bendigas ese matrimonio y que tú la bendigas a ella. Y que tú hagas grandes cosas por medio de esa familia, Señor. Ayúdanos, Señor, mientras aprendemos más de tu historia y de lo que tú has hecho por medio de tu pueblo. Ayúdanos a aprender y ver cómo la historia está viva. Y podemos seguir aprendiendo y podemos ir viendo cómo tú restauras, reconcilias y traes una progresión a la historia, mucho más allá de lo que haya pasado. Te entregamos este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar, quería hacerle la pregunta, ¿qué tal las últimas 2 semanas de clase? ¿Cómo las ha visto? ¿Alguna pregunta que tenga? La semana pasada no nos reunimos en persona, eh, pero no sé si tiene alguna pregunta con respecto a eso, a todo, alguna cosa que vimos, o alguna pregunta, algún comentario. No le escucho. No, no, creo que todo está bien. Solamente a mí me ha faltado
contestar los trabajos de esta semana. Estaba un poquito ocupado y creo que mi comentario de ahorita le dio algo pero no puedo permitir que se me atrase la escuela porque si no vuelve a la misma de siempre y nos Ujú. atrasamos y terminamos en problemas. Así que Sí, sí, sí. hay que, pero, pero todo bien, gracias a Dios. Creo que nos lo está explicando bien. eh, Estamos aprendiendo eh, fuertemente con cada una de las cosas que estamos mirando. Está bien, perfecto. No, si hay alguna pregunta, no duden en avisarme. Si tienen alguna cuestión, si hay algo con lo que no están de acuerdo, también avísenme. Esos son mis comentarios favoritos. Cuando están en desacuerdo, me encanta hablar acerca de todo. Y claro, sí, entre las tareas y todo, y sea algo que pasa, claro, sea lo que pasa en la vida, sea lo que pasa, eh, como sea, usted avíseme. Y si lo tiene que entregar tarde, entréguelo tarde, solo que avíseme. Avíseme. Por ejemplo, yo prefiero que ustedes pasen una hora más con su familia a que pasen una hora en los libros. Entonces, si dicen, yo no he pasado ni 10 minutos con mi familia, yo ocupaba pasar una hora con la familia y le entregué el trabajo más tarde, yo le puedo decir, está bien, no se preocupe, entréguelo más tarde. Pero avísenme, solo díganme qué está pasando. Perfecto, No, entonces, perdón, hermano, no es excusa, pero pues un ejemplo, en esta semana precisamente nos ha tocado ahí como que se pusieron de acuerdo muchos hermanos de tener problemas y, y le digo a mi esposa, le digo, esa era una de las cosas en las cuales, por eso yo no me animaba a estar más involucrado en el ministerio, porque sé que cuando empieza una cosa, empieza la otra, y le decía yo un día al pastor Deida, no sé si pasa con los americanos, pero los latinos, le digo, piensan que a veces el líder te va a resolver casi todos los problemas. sí, 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 así pasa, así pasa. No, yo lo entiendo, así pasa. Y con los americanos pasa de una manera distinta, de los latinos a veces son un poquito más necesitados, por ponerlo así. Entonces, sí, sí, le entiendo, no se preocupe, no se preocupe, que para eso estamos, para apoyarlos. Entonces, miremos un poquito lo que es Juan Calvino, vamos a regresar un poco a la semana pasada, en el material. Vamos a hablar un poquito de Juan Calvino, vamos a hablar un poco de su teología y de ahí vamos a seguir en adelante. Quiero ver si entre hoy y mañana nos podemos hacer 6 lecciones, perdón, 5 lecciones entre hoy y mañana. Y vamos a ver, ahorita hay preguntas de discusión ya puestas para esta semana, pero si por alguna razón no terminamos todo el material, entonces yo voy a cambiar las preguntas de discusión y ahí, ahí nos alineamos, eso no es problema. Lo importante es que aprendamos y hablemos acerca de todo esto, porque todo esto es muy, muy importante. Pues la reforma en Suiza vino a ser dirigida por Juan Calvino, y aquí tengo una pequeña diapositiva con unas cuantas imágenes, porque las imágenes son importantes. Entonces esta reforma fue dirigida por Juan Calvino. Él era el hijo de un abogado que nació en Francia en 1509, estudió en la Universidad de París y en medio de eso estuvo toda su preparación en medio del estudio. Para el año 1534, Calvino tenía toda posibilidad de reformar la iglesia en Francia por medio del argumento intelectual. Al mismo tiempo, al igual que Zwinglio, Calvino vino a abolir los rituales y prácticas del catolicismo romano, incluyendo el sistema confesional. Es importante saber acerca de Calvino, que vino él y empezó a tratar la reforma en Francia por medio de lo intelectual. Como estábamos viendo, hubieron distintas maneras en que la reforma pasó en distintos lugares. Un ejemplo fue lo que estábamos hablando, el Estado de Europa. Claro, ¿verdad? Estamos hablando que Europa estaba pasando por el Renacimiento, las dificultades económicas y todo esto vino a ser parte de la reforma. Calvino entró más a la parte intelectual y lo que estaba pasando para conseguir la reforma en Francia. Entonces, es bueno poner a pensar en esto y ver esto, debido a que son franceses. Los franceses son muy intelectuales, mucha filosofía y mucha teología ha salido de Francia. Entonces, Calvino, conociendo a su gente, vino y entró por la parte intelectual. Y lo que empezó a hacer él es que empezó a abolir los rituales de la Iglesia Católica Romana. Empezó a actuar de esta manera. Calvino todavía defendía la ortodoxia clásica o la teología ortodoxa. Calvino defendía lo que era la cristología. Mi hermano, ¿qué es la cristología? ¿Sabe lo que es la cristología?
Sí, cristología es, o por lo menos tengo entendido que es todo aquello que estudia a Jesucristo. Sí, es la teología que se especifica en Jesucristo. Dios hombre, Dios humano. Ujú, así es. Entonces vino él y tenía su base ahí, él defendía lo que es la cristología, porque Jesucristo vino a redimir la humanidad, no solamente a revelar a Dios, pero vino a redimirnos de una manera muy poderosa. Entonces Calvino afirmaba a Jesús en carne, él consideraba a Cristo como profeta, sacerdote y rey. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que permanecía en el cielo, enseñaba Lutero, mientras Cristo todavía está en la tierra. Calvino enfatizaba el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La ley en la teología de Calvino tenía tres funciones. Es bueno que sepamos esto. Uno, revelar lo profundo del pecado, la miseria y la depravación. Dos, restringir al malvado. Y tres, revelar la voluntad de Dios a los que creen. Estos eran los puntos básicos de la teología o las tres funciones de la teología de Calvino. Revelar lo profundo del pecado, la miseria y la depravación. Restringir al malvado y revelar la voluntad de Dios a los que creen. Para Calvino en su teología, la voluntad de Dios lo abarcaba todo. La voluntad de Dios lo era todo. La predestinación daba a los calvinistas el conforte o el reconforte de que Dios estaba en control de todo lo que pasaba, no solamente de sus propias vidas, pero de todo en realidad lo que pasaba. Cualquier cosa que sucedía, que había sido o sería, iba a ser determinada por Dios. Nada sucedía, de acuerdo a esta teología de la predestinación de Calvino, nada sucedía sin que fuera intención de Dios, sin que fuera intención de Dios. Entonces lo que es la voluntad de Dios era muy, muy importante para ellos. Ustedes ya habían escuchado de Calvino, ¿verdad? ¿Qué piensa de Calvino o qué es lo que se le viene a la mente o qué ha escuchado de Calvino? Bueno, Calvino, para, para mí, o lo que he aprendido de él, es un reformador, pero em, siempre se hace una distinción de las enseñanzas calvinistas, sobre todo de la postura arminiano-wesleyana sobre las diferencias o el por qué no se siguen al pie de la letra lo que él enseñaba, y mayormente es lo que yo sé de Calvino. Sí, sí, sí. Es bueno. Los historiadores dicen o dirían que la mayoría de esta gente no estaba necesariamente en totalidad de opuestos, no se oponían en totalidad el uno al otro, en lo que ellos decían, sino que miraban las cosas de una manera un poquito distinta, pero, por ejemplo, Wesley y Calvino no eran ni de la misma era, no pudieron ni siquiera entrar en conversación, pero los historiadores creen mucho que si hubieran entrado en conversación, hubieran dicho ellos, bueno, estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. Un gran problema o lo que pasa es que aunque Juan Calvino vino y dijo todas estas cosas acerca de la predestinación y acerca del resto de las cosas que dijo, sus seguidores empezaron a hacer teología desde ahí. Y cuando empezaron a hacer teología desde ahí, hubieron varias cosas que cambiaron, hubieron cosas que añadieron que tal vez Calvino no quería mencionar. Pero el problema es que el varón ya estaba muerto, entonces no le pudieron preguntar. Entonces, ahí eso fue básicamente lo que pasó. Entonces, cuando mucha gente dice que hay algo en que se opone, alguna distinción entre la teología calvinista y la wesleyana, muchas veces tiene que ver no necesariamente con lo que dijo la persona en sí, pero con lo que hicieron los seguidores, con la teología de ellos, que es muy interesante. Y nos lleva mucho a decir y a entender que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con la teología que hemos recibido de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, incluso con la teología que recibimos de estos varones y estas damas, que en realidad nosotros podemos moverla y añadirle cosas que tal vez ellos ni siquiera hubieran querido decir. Mucha gente dice, los calvinistas de hoy en día son más calvinistas que Calvino. Entonces, hay que ver mucho todo esto. Moviéndonos un poquito más adelante, ya hemos hablado un poco de Calvino, y como dije, quiero ver si podemos hacer 5 lecciones, entonces nos vamos a mover un poquito rápido.
Hay varias cosas que tenemos que considerar con la reforma y todavía estamos en este tiempo de la reforma. Por ejemplo, cómo esta gente miraba a los predicadores o cómo miraban a la gente que venía a predicar la palabra o compartir de la palabra. Lutero, por ejemplo, decía algo por el estilo, acerca del predicador, decía algo como esto, que el predicador no debe predicar muy largo, decía Lutero, y debe recordar que hay niños escuchando en el servicio. Predicar simple es un gran arte, decía. Para ser efectivo, un predicador debe, antes que nada, ser capaz de enseñar correctamente y en una manera ordenada. En segundo lugar, debe tener una buena cabeza. Tercero, debe ser capaz de hablar bien. Cuarto, debe tener una buena voz. Y quinto, una buena memoria. Sexto, debe saber cuándo terminar. 7, debe conocer su material y mantenerse en ello. 8, debe de estar dispuesto a arriesgar a cuerpo y alma, propiedad y honor, lo que está diciendo. Y 9, lo noveno, debe permitir a todos enfadarlo y ridiculizarlo. ¿Qué cosa? Lo que decía Lutero acerca del predicador. Y yo estoy muy de acuerdo con él, que nosotros cuando predicamos, tenemos que predicar y decir, esto es lo que Dios me ha dado y pongo cuerpo y alma en línea por lo que voy a decir. Si no estoy dispuesto a poner cuerpo y alma en línea, en la línea de batalla por lo que voy a decir, mejor ni lo digo. Y hay que permitir que la gente se enfade. Hay que permitir que la gente nos ridiculice. Contar nosotros, digamos, la palabra de Dios y digamos lo que Dios nos está diciendo. Porque esa palabra no va a terminar vacía, al final de cuentas. Y específicamente un predicador no debe predicar muy largo. Es bueno también que un predicador sepa o tenga, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando de la clase de comunicación oral y escrita, que el comunicador tenga su tema, su declaración, lo que el predicador, la predicadora quiere decir y que decir, bueno, hasta llegar al punto de decir, esto es lo que ustedes tienen que quedar, con esto se tienen que quedar ustedes. El resto solo es añadirle a esto, pero ustedes tienen que quedar con esto. Porque si no, la predicación no va a ser tan efectiva. Un predicador efectivo no predica muy largo, muy largo. Juan Calvino continuó la reforma removiendo la jerarquía y desarrollando basado en las páginas del Nuevo Testamento los 4 ministerios del pastor. O los 4 ministerios bíblicos, básicamente, de acuerdo a él, que son el pastor, el diácono, el presbítero y el maestro. Estos ministerios tienen que ver con algo que Pablo estaba mencionando en Efesios 4, me parece. Me parece que es Efesios 4. Aunque los reformadores intentaron aminorar la división entre el clero y el laicado, sin embargo, el papel del pastor llegó a ser preeminente. El pastor era muy importante. Decía, ni la luz, el calor del sol, ni cualquier carne o bebida son tan necesarios para nutrir y sustentar la presente vida, como lo es el oficio apostólico y pastoral para la preservación de la iglesia en el mundo. Para él, el pastor era muy importante. El pastor o pastora eran las personas que guiaban a las personas y que Dios las ponía ahí para guiar y cuidar de las ovejas. Entonces, el ministerio de los pastores era increíblemente importante para Calvino. Y no hay que olvidarse de esto. El ministerio del pastor era casi tan importante como el ministerio de la palabra misma. Es muy importante ver esto y lo que pensaba toda esta gente con respecto a esto. Porque sabemos que la reforma enfatizaba lo que era la escritura. Y como resultado hubieron muchas cosas que ellos hicieron con la escritura. Pero también pusieron la predicación, el predicador como el que da el mensaje de la escritura con una gran eminencia. De una manera u otra, o gran importancia. También hay que saber que en la reforma hubieron distintas personas que decían distintas cosas. Estaba hablando la semana pasada que Zwinglio, por ejemplo, a él no le gustaba la música. A otros reformadores le encantaba la música. Calvino, por ejemplo, asociaba la música y el canto con la oración. Para él la música y el canto eran como orar. Entonces decía, hay que orar, hay que cantar, hay que cantar, hay que alzar la alabanza al Señor. Es lo que decía Calvino. Y si fuera latino hubiera dicho hay que danzar también. Pero eso en medio de todo. ¿Alguna pregunta sobre Calvino? Porque nos vamos a mover de la reforma francesa a la reforma inglesa. ¿Alguna pregunta de Calvino? No. Bueno,
Es importante ver también lo que pasa en otros países, ¿verdad? La reforma inglesa es algo muy interesante que pasó en la historia. Es una reforma como ninguna otra. ¿Ha escuchado usted antes de la reforma inglesa lo que pasó? La reforma inglesa no fue con un reformador, no fue con un teólogo, como con las otras reformas de los otros países. La reforma inglesa inició en realidad con un rey, Enrique VIII, que lo que él quería era casarse otra vez. Enrique VIII, lo que pasó con él es que él se casó y después se quería divorciar de su esposa, pero el Papa no se lo permitía porque no tenía razón para divorciarse. Entonces dijo, bueno, si vos no me vas a permitir, entonces voy a crear la iglesia propia de mi país y voy a poner a un obispo en mi país que está a cargo de la iglesia y este obispo me va a permitir divorciarme de mi esposa. Entonces, Enrique VIII lo que hizo fue separar a la iglesia católica de la iglesia de Inglaterra, que es ahora conocida como la iglesia anglicana, y de esa separación vino él y tuvo básicamente un tipo de control sobre lo que fue la vida eclesiástica o lo que fue la iglesia. Pero esta reforma fue muy interesante porque fue basada no del hecho histórico de un teólogo que dijo hay que reformar la iglesia, sino que fue el movimiento político de un rey que dijo yo quiero algo distinto. Y básicamente el varón terminó divorciándose, me parece que tuvo como 6 esposas y después pues eh, eh, después encontró a la esposa que él quiso y pues ahí siguieron, pero la iglesia anglicana no se volvió a unir con la iglesia católica, sino que la iglesia anglicana todavía quedó ahí, al punto que todavía tenemos la iglesia anglicana el día de hoy alrededor del mundo, la iglesia de Inglaterra. ¿Sabía de eso usted anteriormente o tiene alguna cosa que decir sobre eso? Lo había escuchado sobre todo en historia, que había pasado eso con eh, la historia inglesa por parte de este rey, que él realmente se había separado, no por, como el caso de Lutero, que para reformarse, sino que había sido por un interés personal de él. Sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece esa reforma? Bueno, imagínense, creo que la iglesia del Nazareno viene de esa línea por la parte de Wesley, del anglicanismo y después del metodismo. Entonces, creo que venimos a traer gran influencia del lado anglicano. Así es, así es. Es interesante ver que la reforma, y es complicado llamar a lo que pasó en Inglaterra una reforma, porque no se ve como ninguna de las otras reformas que estaban pasando. Pero lo que pasó en Inglaterra es importante ver que ellos en realidad Pero cómo se quita esta cosa. no se separaron, Sí. por decir así, de lo que es la iglesia católica. No dejaron atrás los rituales, no dejaron atrás tantas cosas. Lo único que quitaron atrás fue la autoridad presbiteriana o el presbítero como el papa. Eso fue básicamente lo que pasó y lo que cambió en medio de todo. Perdón, tuve tenido un poquito de problemas con el audio Ok, y pero ya parece que lo corregí, era de mi lado. ok, ok. Ya, Sí, no, lo único que estaba diciendo es que esta reforma es un poquito distinta a las otras y que lo que pasó fue no un movimiento teológico que quitaron los rituales de la Iglesia Católica. Lo único que quitaron fue lo que es la autoridad presbiteriana o del presbítero que es el Papa y pusieron un obispo, el obispo de Canterbury, a cargo de la Iglesia Anglicana. Eso fue básicamente lo que pasó. Y de ahí podemos ver que en medio de todo eso, porque para mí eso fue un gran relajo, lo que pasó fue simplemente un gran relajo y fue cosa de la voluntad del varón. Y en realidad yo aquí tengo una foto de Enrique, bueno, no una foto, pero una pintura del Enrique VIII, de la voluntad de este varón. Dios hizo grandes cosas aún así. De nuestros relajos, de nuestras complicaciones, Dios hace grandes cosas porque tenemos la iglesia en Nazareno. Y además la iglesia anglicana ha hecho muchas cosas alrededor del mundo. Ha pasado muchas cosas, no importando la falla de tantas personas. De los anglicanos salieron una gente
que fueron llamados los puritanos. Estos eran personas que estaban en desacuerdo sobre los rituales y prácticas de la iglesia, porque como le estaba diciendo, la iglesia anglicana no dejó atrás los rituales de la iglesia católica. Entonces todavía siguen haciendo esos rituales, y los puritanos lo que hicieron es decir, nosotros no queremos ser parte de estos rituales ya no más. Ellos fueron llamados disidentes o no conformistas, y ellos lo que estaban tratando de hacer era procurar la renovación de lo que era la iglesia en Inglaterra. Esta pintura, una persona hizo acerca de los puritanos. Los puritanos eran muy famosos porque muchos de ellos fueron los que vinieron a parar a los Estados Unidos de América en medio del movimiento colonizador que pasó en Inglaterra. Y es muy gracioso esta foto, esta pintura es muy interesante porque no tiene mucha verdad. No estaban compartiendo así con los nativos americanos. Hay un poco más de enemistad, había un poco más de guerra, no que estaban compartiendo pan todo el tiempo. Pero muchos historiadores dicen que compartieron pan, pero en realidad hay mucha historia también de que en el pan no compartían, guerra tal vez que compartían, lastimosamente. Los llamados puritanos. Y lo que pasó el puritanismo extendió lo que fue la reforma inglesa a muchas partes del mundo. Hubo un énfasis distintivo sobre 4 convicciones. Y se las voy a mencionar las convicciones. La primera convicción, que la salvación personal, déjeme, tal vez esta la tengo. No, esta es Arminio. Bueno, que la salvación personal proviene completamente de Dios. Fue la primera convicción. Entonces la salvación proviene totalmente de Dios, la salvación personal de una persona. Los puritanos fueron calvinistas modificados quienes enseñaban que el ser humano dependía completamente de Dios para salvación. Entonces, como Calvino estaba mencionando anteriormente, que para él la voluntad de Dios era todo. La voluntad humana no valía tanto, no valía casi nada. Entonces los puritanos traían un poquito de eso, de ellos, que la voluntad de Dios para la salvación de lo que todo dependía. Sin embargo, lo que ellos hablaban y utilizaban era el concepto de pacto. El pacto de la gracia para hablar acerca de la salvación, aunque dándole a cada persona como capacitada por la iniciativa de la gracia divina al entrar por fe en un pacto de relación con Dios. Básicamente lo que pasaba es que ellos decían, si una persona puede tener salvación personal por la voluntad de Dios, de acuerdo a como la persona haga un pacto con Dios. Es la primera convicción de los puritanos. Después la segunda convicción de los puritanos es que la Biblia tenía autoridad suprema. La Biblia tenía autoridad suprema. La tercera convicción es que la iglesia debía ser organizada sobre la base escritural. Las escrituras tenían que ser la base y el fundamento de la organización de la iglesia. Los anglicanos sí favorecían el episcopado, como probado por el tiempo y sin violación de ningún mandamiento de la escritura. Y la convicción número 4, que Dios había sancionado la solidaridad de la sociedad. Básicamente, Dios quería una sociedad que fuera solidaria la una con la otra, una sociedad que no estuviera así por sí sola, sin el apoyo de unos con los otros. ¿Qué le parecen estas convicciones de los puritanos? Escuchando sobre ellas, ¿hay alguna que está usted en desacuerdo? ¿Alguna que no le cae tan bien? ¿Alguna o está de acuerdo con todas? ¿Qué le parece? Bueno, por entrada creo que como yo siempre he dicho y creo que en una clase lo exponía, que no todo la parte del calvinismo era mala. Entonces, pero que la parte de que todo es por la voluntad de Dios, definitivamente creo que Dios tiene la mayor parte en todo, pero ahí el razonamiento de libre albedrío, pues, ¿dónde quedaría si solamente Dios por su voluntad hiciera todo? Pues de hecho, entonces dijera, por su voluntad, nosotros hacemos lo que hacemos y entonces hacemos cosas malas por la voluntad de Dios. No lo creo. Creo que Dios no tiene que ver ahí. Creo que esa es parte de la naturaleza y eso es parte de lo que uno decide hacerlo o no hacerlo. Entonces ahí Dios no tiene, no, como dicen, no entra en la ecuación porque técnicamente no podría Dios estar, la voluntad de Dios ser la maldad. Sí, es muy interesante y vemos en las escrituras que Dios acompaña a las personas.
que Dios nos acompaña en el camino y vemos que nos deja y nos permite tomar decisiones. Hay un evento, una escena en las Escrituras en la que Moisés, después de que él recibe el llamado de Dios, después de haber estado en la zarza ardiendo, él está con su esposa, está caminando con su esposa, van de regreso a Egipto. Y en eso, Dios viene y viene, como la palabra que dice, es una palabra como un ángel de muerte, básicamente, que como que la muerte viene y como que los está atacando a ellos. Y viene y los quiere agarrar y los quiere terminar. Y después algo pasó, la esposa de Moisés hizo algo y después como que la paz de Dios vino y ya no los quería matar. Pero viene uno y dice, ¿por qué fue que esto pasó? ¿Estaba pasando esto porque Dios quería hacer una escena? ¿O pasó esto porque ellos dos habían hecho algo que era incorrecto y tenían que ser puestos de regreso a un caminar correcto? O algo que no tenía que ver con el pacto que Moisés y los israelitas habían hecho por medio de Abraham con Dios. Entonces, o el pacto de Isaac en realidad, para ser un poco más preciso. Entonces, sí, es muy interesante. Le parece que Dios camina junto con nosotros y parece que Dios no quiere que nosotros tomemos malas decisiones o que hagamos cosas incorrectas. Entonces, el calvinismo, esta idea de que la voluntad total de Dios es todo lo que sucede, es un poquito interesante. Es un poquito tan interesante. O como aquel varón que iba donde Jesús y le estaba preguntando, le decía, Jesús, ¿qué debo de hacer para llegar al reino de los cielos o ganar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Y después la escritura dice, no me acuerdo en cuál evangelio, pero dice, pues el hombre que tenía tantas cosas, se dio la vuelta y se fue. Entonces dice uno, pero la voluntad, bueno, dicen hechos que la voluntad del Señor es que todos sean salvos. Entonces, ¿cómo hacer que la voluntad del Señor es que todos sean salvos? Pero este varón se dio la vuelta después de haber conocido a Jesús. Entonces, hay mucho que ver con respecto a todo esto. Hay mucho que ver. Pues sí, entonces eso fue lo que pasó con los puritanos. Los puritanos eran esta gente que estaban buscando lo que era un tipo de purificación de la iglesia anglicana, alejándose de los rituales de la iglesia católica. Y tenían estas 4 convicciones. La convicción de la solidaridad, de la iglesia ordenada de acuerdo a la escritura. ¿Cuáles eran las otras? Se me han olvidado las otras 2. La convicción de que la Biblia tiene la suprema autoridad y de que la salvación viene completamente de Dios. Además de esto, además de ver solamente los grupos, Una hay que ver. pregunta, Ajá. una pregunta. Entonces los puritanos fueron prácticamente los que llegaron cuando el inglés llegó a América. Sí, sí. Eran los puritanos, los puritanos. Algo que tenemos que darnos cuenta acerca de la historia de este lado del mundo. La gente que llegó a este lado del mundo fueron muchos llamados disidentes o personas en contrariedad. Entonces, eso pasó en América Latina, como pasó también aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, mucha gente dice que Cristóbal Colón era gran persona aquí y allá, pero Cristóbal Colón fue un exiliado de su país. Fue exiliado él era italiano y fue exiliado de su país para España. Y de España a Cristóbal Colón lo tiraron al otro lado del mundo, a ver qué encontraba. Igual algo pasó con los puritanos, que eran personas un poquito disidentes. Y de esta disidencia o que se oponía a lo que era la iglesia anglicana, vinieron, los tiraron por acá y de ahí, aquí en los Estados Unidos, es que ellos estaban formando sus comunidades. Y empezó la expansión de lo que fue. Es un anglicanismo, más como puritanismo, por acá. Ojalá haya sido buena la respuesta y me avisa si quiere que diga algo más. No, muy buena. Lo que pasa es que a veces se aprende un poco o simplemente muy históricamente de que los Estados Unidos fueron fundados evangélicamente y a veces uno no sabe el trasfondo, el fondo de la historia, de decir fueron los puritanos, ¿no? Porque nosotros sabemos que de nuestra parte latina, latinoamericana, fueron el catolicismo español, Claro. porque llegó de esa manera. Entonces,
del lado americano se escucha que fue evangélico, pero cuando no sabes de los puritanos, o has medio escuchado, dice, los puritanos, ok, sí, eran un grupo que simpatizaba Wesley con ellos, pero hasta ahí, y después Sí, dice, ¿qué más había? sí, claro, claro, claro. Pero sí, entonces eso es lo que es bueno saber, que fueron los puritanos, que en realidad Estados Unidos es un país protestante. Y eso es algo que hay que entender de los Estados Unidos, es que en el fundamento histórico de quién es Estados Unidos es protesta. Son gente que se oponen y son gente de protesta. Esos son los Estados Unidos. Y porque toda la gente que fue mandada para acá estaba protestando y era protestante de la Iglesia Católica. Así fue el inicio. Nosotros no, en Latinoamérica, nosotros éramos católicos. Nosotros seguíamos la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, y ellos estaban protestando en contra de la Iglesia Universal. Y fue el fundamento de su país, de este país. Es muy interesante verlo. Uh-huh. En medio de todo esto, no solamente hay que hablar de los grupos, pero hay que hablar un poco de organización. La organización clásica de cómo la iglesia se organiza, habían básicamente 3 tipos de gobierno eclesiástico que tenemos que tener en consideración, y lo que hay que saber, y hay que conocerlos, hay que ver cómo se aplican a nuestro contexto también. Los 3 tipos de gobierno básicamente son el episcopal, son el congregacionalismo, y son lo que es el presbiterianismo. Y me parece que esto ya se lo había explicado en el video anterior y la semana pasada, y lo tuvieron en la prueba. Pero sabemos, es bueno recordarlo, que el episcopado tenía que ver con el episcopo, la persona, una autoridad mayor, un papa, por ejemplo. El congregacionalismo es que toda la autoridad venía de la congregación, y el presbiterianismo era que había un tipo de mezcla entre los dos. Entonces, sabiendo esto acerca de lo que es las formas de gobierno eclesiástico, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles eran los puritanos? ¿Qué tipo de gobierno eclesiástico tenían los puritanos? ¿Era congregacionalista, del congregacionalismo? ¿Era presbiteriano o era episcopal? Por lo que conocemos de las convicciones de los puritanos, ¿cuáles eran? Y si quiere se las repito, si quiere le repito la convicción de los puritanos. Pienso que era, de ellos era congregacional. Uh-huh. Uh-huh. Parece ser, debido Por a la, que perdón, por la forma en que actuaban ellos debió ser, porque si hubiera sido eh, de la manera anglicana, se hubieran sujetado ellos al gobierno de, mayormente del rey o de la línea donde venía el, el- los anglicanos sí es una iglesia del Estado, pero sí tienen su obispo. Tienen su obispo, el de Canterbury. Tienen su líder, pero sí tiene mucho de la autoridad del rey. Ajá. Uh-huh. O de la reina, en este caso que acaba de fallecer. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es muy interesante. Parece que ellos son muy congregacionalistas. Cuénteme, ¿cuáles son algunas de las ventajas y de las desventajas de esos 3 tipos de gobierno? ¿Ha pensado acerca de eso? ¿Cuáles son algunas bueno, ventajas o desventajas de cada uno? Y si quiere se lo repito, usted dígame lo que necesita para contestar la no, pregunta. no, nosotros lo miramos cuando estudiamos la iglesia del Nazareno en la forma de gobierno, entonces Ujú, las diferencias de gobierno, y creo que la primera desventaja, perdón, incluso una de las tareas que recuerdo, el, como la Iglesia Católica tiene el poder, se centra en el Papa, y después va haciendo en un espiral hasta llegar a los sacerdotes, y ujú, el congregacional, todo se decide dentro de una congregación. Es algo que a veces la propia congregación pone y quita a los líderes según la voluntad de lo que ellos consideran correcto. Y ujú, ahí entraba la propia parte como nosotros en la Iglesia Nazareno vemos el gobierno, donde existe
una equidad tanto de gobierno como congregacional y como que no existe un poder absoluto Ujú. que no, excepto el de Dios definitivamente, Claro. pero que nosotros hay formas de equilibrar el poder para no caer en, como decía el pastor Rogelio Rodríguez, para no caer en corrupción. Ujú, ujú. Sí, 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 es muy bueno saber y darnos cuenta. Yo soy una persona que cuando miro la historia, yo la veo no simplemente como bueno o malo. Yo creo que las personas tomaban decisiones eh, porque de alguna manera le miraron algo bueno a la decisión. Y nosotros ahora hoy en día podemos ver un poquito con los ojos de un águila, ya después de mucho tiempo, ver cuáles son los movimientos que pasó junto con esta decisión. Entonces es bueno ver todas estas formas de gobierno y verlas con ventajas y desventajas y ver cuáles son, qué es lo que está pasando. Porque muy bien puede ser que el día de mañana, tal vez unos 5 años o como sea, la congregación en Whitehall venga y le diga, ¿y por qué no es que simplemente podemos votar para hacer algo? Mire que esta iglesia acá está votando por todo. ¿Por qué es que nosotros tenemos una junta directiva? ¿Qué está pasando? O simplemente le pueden decir, pero pastor, usted tiene que tomar todas las decisiones. No nos tienen que preguntar, nosotros no tenemos que ni saber. Entonces uno les puede decir, bueno, estos son los riesgos. Esto es lo que pasa. Si nos hacemos muy episcopales en esa manera, terminamos con algunos de los errores que te cometió la Iglesia Católica. Muy congregacionalistas. Miramos, vamos a ver los puritanos, que mucha cosa pasó con ellos y no sabían lo que estaba pasando, porque había falta de liderazgo. Entonces es bueno saber todo esto, bueno saberlo todo. Perdón, una anécdota de estos últimos días que me pasó a mí. Ujú, Pues, en mi trabajo, alguien hacía un comentario pues definitivamente de que en el trabajo donde estábamos, a nadie le iba bien. ujú, Entonces hice yo un comentario, le digo, a mí me va bien, le digo, yo no tengo problemas por lo que ellos hablaban de económicamente. ujú, Y entonces alguien dice, bueno, dice, tú estás bien porque tú estás en la iglesia. Y entonces yo sabía por dónde iba el comentario, simplemente dije, bueno, a mí no me pagan en la iglesia, ujú. pero esa fue una, ya después yo, cuando alguien me dice el comentario final que hicieron cuando no estaba yo, sobre que prácticamente yo me robaba los diezmos de la iglesia, me Claro, dio claro. risa porque dije yo, probablemente pueda pasar en algún lado, porque es posible, pero dije yo, definitivamente en la iglesia del Nazareno hay un orden en el cual eh, se lleva registro de todos los dineros, de todo lo que se hace, le digo, y no, le digo, para empezar, yo no tengo un salario, le digo, no quiero decir que no pueda yo tenerlo en algún momento, pero no en este tiempo. Y aparte, le digo, yo lo hago por, por el Señor, por ese agradecimiento de salvación que tuve la oportunidad, pero no es por dinero. Digo, Mm. porque si fuera por dinero, yo no estuviera en el ministerio, porque el No, ministerio, no. técnicamente mi trabajo me da mejores resultados que lo que pudiera recibir si estuviera yo completamente en el ministerio, pero pudiera pasar que en el futuro pudiera darse la oportunidad de trabajar al 100% en el ministerio y tomar la decisión de hacerlo lo opuesto, pero no por lo que reciba yo de la iglesia, sino por Sí. lo que yo puedo aportar por medio de lo que el Señor puso en ese tiempo de salvación y que yo estoy dispuesto a aportar algo para que las personas tengan la oportunidad de salvación. Sí, amén, amén. Y podemos ver unas cuantas de las dificultades también del gobierno episcopal. Mucha gente me pregunta a mí, me dicen, ay, vos tenés mucho dinero porque estás en la iglesia o manejas todo el dinero y mirás cómo te repartís el diezmo. Pero les digo, no, en la iglesia en Nazareno, los pastores ni siquiera tocamos el dinero. Lo sabemos lo que está pasando por ver la fidelidad de las personas y ver cómo se está entregando en totalidad al Señor. Pero no es que estamos ahí manejando el dinero. La congregación
maneja el dinero. Y nosotros supervisamos, pero nosotros no tocamos el dinero por distintas razones. Y este es uno de los peligros con el tipo de gobierno episcopal. Es lo que pasa. Vamos a tomar un descanso un ratito. Solo quiero compartir esta última cosa acerca de Juan Calvino, porque también va a salir en prueba esto. Juan Calvino fue el líder reformador en Ginebra, ¿verdad? Concluyó que Jesucristo mismo es el único gobernador de la iglesia y que él ejercita su gobierno por medio de 4 clases de oficiales. Las 4 clases de oficiales, y eso sale en prueba, ¿verdad? Por las cuales Jesucristo ejercita su gobierno, son los predicadores, los maestros o los doctores, los diáconos y los laicos, de acuerdo a Calvino. Lo repito, son los predicadores, los maestros o doctores, él llamaba a los doctos, los maestros eran similares, los diáconos y los laicos. ¿Por qué cada uno? El predicador para exhortar. Recordamos lo que estaba diciendo anteriormente, que algunos reformadores como Calvino miraban al predicador con una autoridad similar a la escritura misma porque el predicador traía el mensaje de la escritura. Entonces, predicador, después el maestro para instruir, el diácono para servir a los pobres y el laico para guiar y disciplinar a la iglesia. Es muy interesante. Bueno, ya sabiendo eso, tomémonos un descansito. Vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos y después vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de Jacobo Arminio. Vamos a empezar a hablar acerca de lo arminiano. Perfecto. Está bien, tomémonos un descanso de 10 minutos. Regresamos a las 8:14. Perfecto. Sigamos entonces. Entonces estamos hablando de los puritanos, pero ahora nos vamos a mover un poco más adelante. Vamos a ver a Jacobo Arminio. Esa es una pintura o un dibujo que encontró cerca de él. Jacobo o Santiago Arminio fue un teólogo holandés reformado quien después del año 1603 enseñó en la Universidad de Leiden. Se consideraba a sí mismo un calvinista, pero en un estudio profundo del libro de Romanos o la carta a los Romanos, específicamente el capítulo 5, vino él y se convenció de ciertos errores dentro del calvinismo. Arminio sí afirmaba algunas doctrinas del calvinismo, incluyendo la nefasta imagen del predicamento del pecado del ser humano. Arminio, al igual que los otros protestantes, creía que los seres humanos no podían hacer nada por salvarse a sí mismos. La salvación era por la gracia que fluía de los seres humanos por medio de Cristo. Y no era en ninguna manera debido a la bondad u obras de los seres humanos. Él era muy reformador, tenía creencias muy parecidas a las calvinistas. Una creencia calvinista muy directa es que cuando nosotros nacemos, vamos a ver si puedo dibujar esto y sale bien en la pantalla. Cuando nosotros nacemos, nosotros deberíamos de ser personas simétricas en esta manera. Deberíamos de ser como una persona así, una persona simétrica, pero de acuerdo a nuestra orientación a caer, nosotros somos más como seres que se miran un poco más así. Y están todos destrozados. Entonces, a eso se refiere con la imagen nefasta. Básicamente que la imagen de Dios en nosotros fue comprometida y nos miramos un poco más así. Después de la caída, cuando nos deberíamos de haber visto un poco más así. Ok, entonces, eso creía Calvino y Arminio tenía un entendimiento parecido acerca de lo que es el estado del ser humano. Que la gracia, que nosotros solo podemos ser salvados debido a Dios, por la gracia que fluía de parte de Cristo a nosotros, en el entendimiento de Arminio. Que todos estaban perdidos en pecado, que todos nacieron siendo esclavos del pecado, nadie podía librarse por sí mismo de la calamidad del pecado, que la voluntad humana estaba atada al pecado, y esto de continuo. Arminio era muy agustiniano, no era pelagiano, era muy agustiniano sobre el asunto del pecado.
Él no negaba la realidad y los efectos nefastos del pecado original. Él creía que había efectos nefastos del pecado original y que esos efectos nos habían marcado desde el mero principio. Pero a diferencia de los calvinistas, Arminio creía que los seres humanos podían perder la salvación. Esto se daba debido a su propia volición. Si ellos voluntariamente desobedecían una ley conocida de Dios y persistían en desobediencia, ellos estarían perdidos. El ser humano podía perder la salvación. Y esto también va a salir en prueba acerca de que si Arminio cree que las personas pueden perder la salvación o no. Y sí, Arminio creía que las personas pueden perder la salvación. A distinción de los calvinistas, que son más calvinistas que Calvino, que creían que la salvación no se puede perder debido a que la salvación venía de la volición, venía de la intención y la voluntad total de Dios. Pero Arminio creía que nuestra voluntad tiene mucho que ver en todo el asunto también. Eso fue lo que encontró por medio de las escrituras. El libre albedrío para Arminio siempre se daba en el contexto de gracia libre. Eso era el libre albedrío, algo que la gracia nos permite tener un tipo de libertad. Y en este lugar de la gracia existe el libre albedrío. Arminio entendía que debía haber una obra interna de gracia que santificaba y daba seguridad de una salvación presente. Siendo que una persona podía caer lejos de la voluntad de Dios, no podía haber una seguridad presente de una futura salvación, pero podía haber una seguridad presente de una salvación presente. Esto quería decir que una persona podía saber si él o ella moría inmediatamente. Él o ella sería salvo o salva, básicamente. Él creía que una persona podía tener una seguridad de que salva en el momento, pero no que podía tener la seguridad de que iba a ser salva en el futuro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí acerca de Arminio? Ya conocía todo esto, ya sabía todo esto. Sí, un poquito de Arminio. Arminio es una persona muy interesante. El entendimiento del libre albedrío es un poquito contradictoria con respecto a Calvino, pero en realidad no podemos estar en total seguridad debido a que los calvinistas son más calvinistas que Calvino. Claro. Entonces, aquí estamos con Arminio. Cuando hablamos en medio de todo esto que hemos estado hablando, siempre tenemos que hablar acerca de las confesiones de fe que las personas hacen. Entonces, si miramos un poquito a la confesión de fe acerca de la gracia libre que la gente hizo en distintos tiempos, vamos a encontrar distintas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, la iglesia de Inglaterra en 1563 dijo: la condición del hombre después de la caída de Adán, esta es una confesión de fe con respecto a la gracia libre, ¿verdad? Dijo la iglesia de Inglaterra: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal al grado que no puede volverse a la fe y a buscar a Dios por su propia fuerza natural y buenas obras, por lo que tenemos a Cristo previniéndonos para que tengamos buena voluntad y obrando en nosotros cuando poseemos esa buena voluntad. Eso es la iglesia de Inglaterra. Y uno de los 5 artículos arminianos en 1610 dice esto: que el hombre no posee ninguna gracia salvadora por sí mismo, tampoco la energía de su voluntad en su estado de apostasía y pecado no puede pensar o hacer nada que sea verdaderamente bueno, tal como lo es eminentemente la gracia salvadora. Para ello es necesario que nazca de nuevo en Cristo por medio de su Espíritu Santo y sea renovado en pensamiento, inclinación o voluntad y todos sus poderes para que pueda entender, pensar y efectuar lo que verdaderamente es bueno, de acuerdo a la palabra de Cristo en Juan 15:5. Apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces decían básicamente lo mismo, la iglesia de Inglaterra y la iglesia y los artículos arminianos, que en realidad, por nuestra propia cuenta, los seres humanos no podemos hacer nada, pero es por la gracia de Dios que podemos actuar y tener la volición, la voluntad para poder seguir a Cristo y seguir a Dios con respecto a todo. ¿Qué es lo que usted cree acerca de esto?
Cuéntame, ¿dónde entra el libre albedrío en toda esta conversación? Oye, ¿Dónde está la creo que gracia, la voluntad de Dios y dónde entra el libre albedrío? pienso que eh, como, como la forma arminiana, a fin de cuentas, eso creemos. Pienso que la, la voluntad de Dios está em, definitivamente la voluntad de Dios es primero, pero el libre albedrío siempre, vale la redundancia, la libertad que Dios nos da es de escoger nosotros lo que nosotros mismos queremos hacer. Él no nos puede, no nos va a obligar, podría hacerlo, pero simplemente Él no desea tener robots. Entonces nosotros somos los que damos la última, digamos así, la última parte de decidir si queremos hacer algo, sea a favor de lo que Dios quiere o en contra. Y Dios, a pesar de su voluntad, no rompe Él su propia palabra en quebrar la libertad que Él mismo nos dio. Nosotros somos los responsables de la salvación o de la perdición. Es interesante, ¿verdad? Es una discusión que sigue por años y años y años. ¿Dónde está cuál es el punto? ¿Hasta dónde llega la gracia y la voluntad de Dios y dónde entra nuestra voluntad? Y mira, es algo que es difícil porque uno hace un tiempo atrás tuvo una persona con nosotros aquí en Whitehall algo como unas 4 semanas, diría yo, un mes aproximadamente, pero calvinista, de la iglesia bautista. Entonces, ella me dijo de dónde venía, dije, yo ya sé en qué piensas tú, entonces, pues le dije yo, claramente, nosotros somos arminianos wesleyanos y que estuviera segura de en qué iglesia estaba, para que no se sintiera agredida por las enseñanzas, porque yo hablé en una ocasión de la reconciliación con el Señor y me dijo, no, 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 es que yo no, para mí eso sí no me gustó porque alguien no se puede reconciliar con Dios. Esto no es posible dentro de la enseñanza eh, bautista, de la enseñanza, aunque ellos no dicen calvinista, ellos siempre la identifican como una enseñanza bautista, ¿no? De la iglesia a la que pertenecen, pero como lo dijo al principio, son más calvinistas que el propio Calvino. Entonces, yo decía, bueno, mire, hermana, nosotros creemos esto y lo creemos por esto y para nosotros la enseñanza arminiana wesleyana es la línea que seguimos, entendemos, respetamos lo que piensan los las iglesias que piensan de otra manera, pero esto es lo que nosotros creemos y el por qué lo creemos. Me recuerdo, no sé si fue el pastor Rogelio Rodríguez o el pastor Deida, decía, es muy difícil, o es más, es poco recomendable entrar en un debate porque la probabilidad de que ni uno no los convenza, ni ellos nos van a convencer a nosotros, va a existir. Entonces es mejor decirlo y afirmar simplemente que el qué creemos y por qué lo creemos. Pero sí me tocó esa experiencia de tener una persona que me refutó terminando la predicación, porque yo terminé de predicar y me dijo, no, no, eso no me gustó, no estuve de acuerdo. Y yo dije, bueno, como ya me había dicho que era eh, bautista, yo sabía que en esa parte que ellos no creen. Y yo dije, wow, no pensé que fuera, como decimos en México, me fuera a estrenar tan rápido con alguien así. Sí, 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 sí. No, es muy interesante, es muy interesante. Y lo que pasa muchas veces es que las personas, y digo las personas y no, en realidad me meto yo en medio de decir esto, todos nosotros, no sabemos por qué pensamos lo que pensamos. Solo escuchamos y aceptamos algo que se nos ha dicho, pero no lo pensamos mucho alrededor de todo. Y yo creo que la total predestinación tiene algunos problemas lógicos. Tiene algunos problemas lógicos con respecto a eso. Em,
tiene algunos problemas lógicos. O sea, uno muy sencillo es ¿por qué vino Cristo? Si todo el mundo ya estaba predestinado, ¿por qué es que Dios tuvo que venir al mundo? Si ya todo estaba predestinado, Dios no tuvo que haber hecho eso. Pero el Dios que conocemos camina con nosotros. Y eso fue lo que Cristo nos vino a enseñar. El Dios que conocemos camina con nosotros. Y eso hace la diferencia. Es muy interesante, pero bueno, me alegra que lo estrenaron así. Es buena historia. A todos nos toca. A todos nos toca. Yo predicaba en una iglesia pequeña. Era una iglesia de muchos mexicanos que acababa de llegar. Entonces todos eran bien católicos, bien católicos, pero venían a la iglesia con nosotros. Entonces, de vez en cuando, como era iglesia pequeña, la gente sentía la libertad, que levantaba la mano y decía, ni me preguntaban, ¿verdad? No me preguntaban si podían decir sus cosas, lo tenían pensado, solo levantaban la mano y decían, pastor, yo pienso tal cosa, bueno. Y ahí me decían muchas cosas, me decían, no, eso está incorrecto. Ah, le digo. En medio del sermón me decían, no, eso está incorrecto. Bueno, ahí hablamos después. Hay muchas cosas que uno aprende. Hay muchas cosas que uno aprende con esas cosas. De casualidad no fue en Mount Vernon. Ajá. Sí. Fue ahí. Y lo Ujú. que pasa es que el pastor Todd, ¿cómo es que apellida? Razor. Wizard, ajá. Ujú, Hace mucho tiempo cuando me dio una clase, me dijo que él tenía muchos mexicanos. ujú. Y me dijo, te invito un día, sí, me dijo él, dice, cuando, dice, a predicar. Y en aquel entonces le dije, yo no soy pastor. Me dice, bueno, a platicar con los mexicanos. Dice. Está bueno. Y, y me quedé yo ahí porque él, lo tengo acá en mis amistades, pero ya él, no sé si va a seguir él impartiendo educación acá con nosotros o no, pero sí, me platicó su historia de trabajo allá con mexicanos. Sí. Fue muy interesante, un tiempo muy interesante, pero uno tiene que estar listo para todo. Uno tiene que estar listo para todo. Y el problema es que uno no puede estar listo para todo, pero hay que pedirle sabiduría a Dios para que nos guíe en medio de cualquier cosa. Ujú, ujú. El protestantismo surgió y se desarrolló en base a una fresca consideración de las escrituras y su relación con la fe cristiana. La Biblia vino a ser más importante que los papas y los concilios en el desarrollo de la teología. Voy a leer eso otra vez y después le voy a hacer una pregunta que va a ser muy contraria, pero quiero que la piense. Ujú. La Biblia vino a ser más importante que todos los papas y los concilios en el desarrollo de la teología. ¿Cuál puede ser un problema con esto? Le voy a leer la frase otra vez, la declaración otra vez. La Biblia vino a ser más importante que los papas y los concilios en el desarrollo de la teología. O déjeme ponerlo así, como la pregunta que he estado haciendo. ¿Cuáles son los beneficios de esto? ¿Y cuáles son las complejidades o los problemas que puede venir con esto? Bueno, creo yo que el beneficio como un sustento principal de la fe, de la creencia, poner a la palabra por encima de todo en, en el aspecto de que esa palabra nos habla del Dios en el que creemos, Ujú. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo Claro. creemos por fe. Entonces, el poner el fundamento primeramente. Ujú. ¿Y cuál sería la parte que podría ver yo como opuesta, como algo que no? Bueno, el tal vez el tomar literalmente todo lo que la palabra dice sin utilizar el razonamiento de las cosas. Por decir un ejemplo, em, diría yo, no sé, voy a utilizar un término muy común dentro de las iglesias cristianas, por lo menos en estos tiempos, el tema del dinero, el tema del diezmo. Tomarlo literalmente de Malaquías, bueno, sería así, decir, maldito eres si me estás robando.
Ujú. pero contrario a eso me lleva al Nuevo Testamento a decir, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, literalmente, creo que en estos últimos días nadie hace eso de vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. O, Entonces, creo o si puedo que agregar algo ahí, da todo lo que tienes y véndeselo a los pobres, y después en Timoteo dice, y el presbítero o el anciano que no cuide de su familia, no merece esa posición. definitivamente, entonces creo que a veces creo yo que el error que puede existir de solamente tomar la palabra literalmente ha llevado a muchos a cometer errores. Creo que lo que se denomina dentro del cristianismo como sectas, un error literario malinterpretado lo puede llevar a cometer herejía, a cometer errores de interpretación y tal vez, como estamos viendo la clase, un Calvino, un Arminio, no sé, Wesley, que aunque no lo hemos visto, se ha hablado demasiado dentro de lo que es la enseñanza en la iglesia. Vemos que sí discrepaban, pero nunca iban en un punto para desmentir o para decir algo en contra de lo que decían ellos de la propia palabra. Era Ujú, la interpretación de la forma de ver las cosas de la propia palabra, pero no ujú, era un debate de la propia Biblia en sí. Entonces ujú, creo que el hacerlo contrario podría traer, leer la Biblia y decir, bueno, esto dice así y es así, no se puede cambiar absolutamente nada. Más bien no es cambiarlo, es darle una interpretación en la cual el humano no entienda lo que quiere entender. ujú. La pregunta sencilla con eso es que, pues, la declaración dice, la Biblia vino a ser más importante que los papas y los concilios en el desarrollo de la teología. Entonces diré yo, qué bueno que la Biblia sea el fundamento, que sea lo primordial, que sea de suprema importancia, pero vengo yo a preguntar, ¿y quién la interpreta? Porque lo que sucede es que cuando estamos hablando de la reforma, ¿verdad? Desde Lutero, y vinimos un poquito desde antes, de la imprenta de Gutenberg, perdón. eh, la Biblia se esparció en todos los idiomas posibles, a todo mundo. Los campesinos lo podían leer, los reyes la podían leer y todo. Excelente. Pero ¿y quién la interpreta? ¿Y cómo se interpreta? Entonces, usualmente, a mí cuando me estaban enseñando historia bíblica, me dijeron, qué bello que todo se esparció así. Pero ya después vino a razonar yo y digo yo, es bello, pero yo creo que hay una razón por la cual Pedro era el líder de la iglesia y porque ellos tienen el grupo de apóstoles, que Jesús dejó un grupo de apóstoles, porque ellos le habían conocido a él primero. Entonces, en la interpretación de distintas, ellos podían interpretar la ley y los profetas, viendo a Jesús como, como el punto escatológico a donde se dirigía todo. Pero sin ellos, tal vez hubiera sido un poquito complicado interpretar la ley y los profetas. Entonces, sí, yo creo que es bueno que tomemos eso en consideración, que digamos, es bueno que la Biblia sea el fundamento, que sea lo primero, que sea lo supremo, pero no hay que dejar atrás al liderazgo eclesiástico, porque lo que nos tenemos que preguntar, ¿y quién lo interpreta? Porque hay que hacernos la pregunta. Claro, uno no, Dios le da revelación a todo el mundo, y Dios nos revela cosas y pues eso es increíble porque Dios es el Dios que nos habla, que camina con nosotros y nos habla en el camino. Ese es el Dios que servimos, ¿sí? Un Dios increíble, que no lo merecemos, pero está con nosotros caminando y nos habla en el camino y nos deja que nosotros le hablemos. Qué increíble nuestro Dios, a todo mundo. Pero hay algo que nosotros aprendemos cuando estudiamos la historia. Hay cosas que aprendemos cuando estudiamos el griego y el hebreo. Hay cosas que aprendemos cuando estudiamos teología, cristología, escatología, esoterología. Y todo esto nos ayuda a interpretar la palabra para decir, para que cuando la interpretemos podamos dar una doctrina sana.
teológicamente sana, teológicamente correcta, sabiendo lo que implica cuando hablamos. Porque si simplemente decimos, quedémonos con Calvino, ese pasaje de la predestinación que está en Romanos, que Cristo predestinó las buenas obras para todos, a todos y las buenas obras para que fueran hechos. Algo así dice, algo así dice. Si tomamos ese pasaje en Romanos y lo tomamos así como es, tal vez nos perdamos un poco de lo que Dios quiere hacer. Si decimos, si nos quedamos clavados en lo que es predestinación, de esa manera, y no nos quedamos y no miramos toda la perspectiva teológica de lo que es, y Cristo nos ha elegido, nos ha adoptado, nos ha invitado, entonces a ser parte de la buena obra que Él tiene en el mundo, que inició desde antes que el mundo fuera creado, que es un trabajo increíble, porque Dios nos deja participar en lo que Dios hace, Dios nos deja participar en la creación, pero hay que saber interpretar la Escritura. Entonces, claro, al punto básico es que sí, excelente que la Biblia sea lo supremo, lo fundamental, lo primicio, eso es excelente, pero no hay que olvidarnos que hay que ver quién la interpreta, porque hay mucha gente que ha interpretado la Biblia de maneras nefastas, nefastas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, algún otro comentario con respecto a todo eso? Y sería como si dijéramos hoy en día, la iglesia del Nazareno, que pasaría si en un momento dijera solo la escritura y ninguna enseñanza arminiana, mucho menos wesleyana, podría aplicarse, sino solamente la escritura. Y podríamos decir, bueno, la interpretación de Wesley, como lo expresé yo un día, después de estar muchos años en una iglesia wesleyana, yo decía, se habla tanto de Wesley, pero ¿quién es Wesley? Y yo ahora que estoy en la iglesia Nazareno he conocido mucho Wesley, cosa que cuando yo pertenecía a una iglesia con ese mismo nombre, solamente lo escuchaba y yo decía, ¿quién será él? Y no, pues el que, por el cual la iglesia wesleyana existe, pero hasta ahí. Entonces, el saber qué enseñó, por qué enseñó y cuál era la interpretación de lo que él hacía. Claro. Entonces, aquí viene lo mismo que acaba de decir. A lo mejor no es tanto de que en su momento un propio Calvino estuviera mal o estuviera loco, como podrían argumentar algunos, simplemente él interpretó las cosas como las estaba entendiendo. Y que luego viene otra persona que le da una interpretación tal vez diferente, más ampliada, de una manera explicada diferente, pero que en su momento le dio seguimiento a esa misma forma de ver las cosas. Y que posteriormente viene Wesley y así, y probablemente vengan mucha gente más a darle una interpretación y no solamente se quedó en lo que ellos enseñaron, sino alguien que aporte algo más dentro de la lógica, dentro de la razón y que nos pueda ayudar siempre en entender o tratar de entender a Dios. Y claro, yo creo que es bueno que miremos las cosas con el lente que yo al que nos estoy retando. Que no hay que ver la historia o las interpretaciones o las opiniones como algo malo o algo bueno. Hay que verlo y decir cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que pueden causar dificultades o problemas. Porque un gran beneficio de la teología calvinista es decir que nosotros no somos nada sin gracia. La gracia de Dios es lo que lo vale todo. Es la verdad. Después venimos los arminianos y decimos, la gracia de Dios nos permite ser parte de lo que Dios está haciendo. La gracia de Dios nos permite tener la intención para seguir a Dios. Entonces es cosa buena, es cosa muy buena. Pero hay que ver eso, hay que ver los beneficios y los problemas que puede traer cuando miramos todo esto. Alguna cosa sobre interpretación bíblica. La Biblia para Lutero, por ejemplo, era autoritativa, inteligible y consistente. Para Juan Calvino, la Biblia es el producto del Espíritu Santo, quien también da testimonio interior a los lectores y a quienes la escuchan. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Que para Lutero era autoritativa, la Biblia, ¿verdad? Autoritativa, inteligible y consistente. Y para Calvino, la Biblia era el producto del Espíritu Santo,
quien también da testimonio interior a los lectores a quienes la escuchan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que es? ¿Hay alguna diferencia? ¿Están hablando de una cara diferente de la misma moneda? ¿O hay alguna, qué es lo que cree? Si quiere se lo repito, no hay problema, pero usted me avisa. No, está bien. Yo creo que, bueno, cada uno en su manera explicaba lo que sentía de la propia palabra, ¿no? Ujú, Creo que Lutero, escuchándolo de la manera en que lo dijo, estaba en lo correcto, porque él venía de un momento donde el catolicismo había em, hecho más la voluntad del hombre sobre la iglesia que la propia voluntad de la palabra. ujú, Entonces, creo yo que Lutero tenía la responsabilidad de darle un peso importante a la Biblia y hacer sentir lo que para mucha gente se le había olvidado, sobre todo la propia reforma, ¿no? Que no, él no se deslindaba de la iglesia, lo que quería era reformar la iglesia, no cambiar ujú, de iglesia o crear una propia, como posteriormente terminó. ujú. Y, y Calvino, bueno, creo que en su momento tenía razón. El Espíritu Santo es el que viene a dar el... Sin el Espíritu Santo, la propia palabra, la propia Biblia, no la podemos nosotros entender, simplemente. Mm. Entonces, yo puedo leer la Biblia literalmente y quedo confundido porque y más si me meto en el Antiguo Testamento, en un Dios que autorizaba matar pueblos, asesinar niños. Y si pasara en estos tiempos lo que lo que pasaba eso fuera un escándalo mundial en sucesos, ¿no? Pero creo Claro. que entender la Biblia a través del Espíritu Santo, creo que es eh, no vería tanta discrepancia. Bueno, yo así como me la leyó, Ujú. simplemente que uno le dio un seguimiento diferente posterior a lo que para Lutero era. Lutero venía de un contexto diferente y tal vez Calvino, em, creo que ellos fueron cercanos en tiempo, no hubo tanta Sí, distancia, pero creo yo que lo que vivió Lutero fue muy diferente a lo de Calvino. claro. Y eso es bueno notarlo. Me encanta que lo pudo notar, que en realidad no estaban peleando. Porque muchas veces nosotros, como denominaciones, nos gusta pelear. Es decir, yo estoy en lo correcto, yo estoy en lo correcto, pero ellos no estaban peleando. Ellos estaban tratando de descubrir qué es quién es Dios y cómo le servimos a este Dios y qué es lo que Dios nos ha dejado. Entonces, hablando de la Biblia, dice Lutero, es autoritativa, inteligible y consistente. Y después Calvino dice, y solo la podemos leer por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le revela al lector lo que hay. Entonces, es interesante, es de ver todo esto y ver cómo se complementa, mucho se complementa. Y muchas veces tenemos que dejar de hacer a esta gente pelear cuando tal vez si se hubieran conocido, no hubieran peleado, no hubieran peleado. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, pero tal vez parece que no. Aquí hay algunos artículos de fe sobre las Sagradas Escrituras. La Confesión Francesa de Fe. Es esta que va aquí. Vamos a ver. La Confesión Francesa de Fe son 4 artículos pequeños. Los voy a leer. Como tal, este Dios se revela a sí mismo al hombre. Aquí tengo las caras, las caras, voy a moverlas por acá. Se revela a sí mismo al hombre, en primer lugar en sus obras, en segundo lugar y más claramente en su palabra misma, que estaba comprometida a escribirse en los libros que llamamos las Sagradas Escrituras. Estas santas escrituras, dice la 2, están conformadas en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Como sigue son la lista de los 66 libros. Sabemos que estos libros son canónicos y la norma segura de nuestra fe, no tanto por el común acuerdo y consentimiento de la Iglesia, como por el testimonio y la iluminación interna del Espíritu Santo, que nos capacita para distinguirlas de otros libros eclesiásticos sobre los cuales, aunque útiles, no podemos encontrar en ellos ningún artículo de fe. Calvino y la Reforma Francesa se dieron cuenta de que habían otros libros eclesiásticos, pero que solo los 66 traían algo especial. Había algo especial acerca de la revelación del Espíritu Santo a los 66. Sigamos.
Son 4, ¿verdad? Entonces vamos a leer la 4. Creemos que la palabra contenida en estos libros proceden de Dios, las palabras, y reciben su autoridad de Él solamente y no de los hombres. Y en vista de que es la regla de toda verdad, conteniendo todo lo que es necesario para el servicio de Dios y para nuestra salvación, no le es permitido al hombre ni aún a los ángeles agregarle, quitarla o cambiarla. Por consiguiente, ninguna autoridad, ya sea de antigüedad, costumbre, números, sabiduría humana, juicios, proclamaciones, edictos, decretos, concilios, visiones o milagros, debería ser opuesta a estas santas escrituras, sino por lo contrario, todas las cosas deberían ser examinadas, reguladas y reformadas de acuerdo a ellas. Y por lo tanto, confesamos los 3 credos, a testificar el de los apóstoles, el niceno y el atanasiano, porque ellos están en concordancia con la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que decía la Confesión Francesa de Fe con respecto a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Creían en los 66 libros, creían que no se debía de añadir ni quitar nada. Es como Dios se reveló al hombre en estos tiempos, básicamente. Eso era lo que ellos creían. Bueno, leamos entonces la inglesa, la anglicana, la Confesión Anglicana sobre las Escrituras, en 1571. Dice que la Santa Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de manera que cualquier cosa que no se lea en ella ni sea aprobada por ella no debe ser requerido de ningún hombre, que sea aceptado como un artículo de fe o sea un requisito o necesario perdón, para la salvación. En el nombre de la Santa Escritura entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, de cuya autoridad nunca hubo ninguna duda en la Iglesia. Los nombres de los libros canónicos son, y da la lista de los 66 libros. Miramos ahí que lo que decía Calvino, los anglicanos vinieron, lo tomaron, lo hicieron chiquito, cambiaron algunas cositas, o fueron más específicos en algunas cosas y así. ¿Y qué dice la Iglesia del Nazareno? Que es lo que dice, ¿cuál es la confesión de fe de la Iglesia del Nazareno acerca de las Escrituras? La Iglesia del Nazareno, su confesión de fe acerca de las iglesias de las Santas Escrituras, dice esto: creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ellas. ¿Qué le parece interesante acerca de las confesiones de fe? ¿Qué le parece interesante acerca de la confesión de fe de la Iglesia Nazarena? ¿Qué le parece interesante acerca de las otras? Si quiere, le puedo regresar para que tenga un poquito de tiempo para leerlas. Usted me dice, ¿qué es lo que piensa? ¿O qué le llama la atención de cada una de ellas? Creo que no tiene sonido todavía. Lo que me llama la atención, o más que llamarme la atención, lo que le pongo yo eh, una atención especial es que en las 3 se aceptan los 62 libros como 36. parte de la inspiración divina. Entonces, que a pesar de que tal vez la confesión francesa, la confesión anglicana y la confesión de la iglesia nazareno son tal vez diferentes en este caso, pero concuerdan con algo que se apegan plenamente en la palabra, que aceptan los 62 libros como inspiración divina. No aceptan libros extras o apócrifos, en este caso, que no sean parte de la inspiración. Es lo que podría darme cuenta ahí. Y del resto, bueno, pues yo creo que traen un poquito de todo. Tal vez la francesa trae un poco más de escritura que la anglicana, y la nazareno viene más resumida, pero en general creo que lo que está diciendo es prácticamente casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. 66 libros, ¿verdad? 66 libros.
Algo importante acerca de la declaración nazarena, que es importante que sepamos y nos demos cuenta, es esta partecita que está acá. ¿Dónde está? Revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación. Eso ha causado mucho debate y mucho problema en la iglesia nazarena. Con personas que vienen entrando a la iglesia nazarena y que tal vez vienen de asambleas, de concilios, de denominaciones un poco más bautistas con respecto a las escrituras. Esta parte, revelando infaliblemente la voluntad de Dios, con eso no tiene ningún problema. Respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación. Nosotros no creemos que la escritura nos habla de todo, 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 todo. Nosotros creemos que las escrituras, es un regalo de Dios para nosotros, para que obtengamos lo necesario para nuestra salvación. Y salvación no solamente como un momento, pero nuestra salvación inicial y nuestra santificación continua durante el resto de nuestra vida. Sí. Entonces, alguna vez ve bien alguna persona bautista a su iglesia, que Dios bendiga a los bautistas, porque Dios bendiga a los bautistas y gracias a Dios no solamente va a haber nazarenos en el cielo, gracias a Dios va a haber primero Dios y gracias a Dios van a haber muchos más. Y si viene y le dice, pero nosotros tenemos que creer todo lo que dice en la escritura literalmente, y porque esto es así, 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 la escritura es todo lo que necesitamos para todo, para todo. Uno le puede decir, no, nosotros creemos que la escritura tiene lo necesario que Dios nos ha dado como un regalo, lo necesario para nuestra salvación. Sí. Pero hay mucho más que aprender. Hay que aprender un poco de historia, hay que aprender un poco de teología, hay que aprender filosofía, hay que aprender mucho más. Pero para nuestra salvación tenemos las escrituras. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario ahí, mi hermano? Aquí hace, en estos días estaba yo leyendo un libro de, no recuerdo bueno, más que un libro, era un trabajo hecho hace muchos años. Y no me recuerdo el nombre, pero decía Entendiendo nuestra fe nazarena. Ajá. Me llamó la atención porque yo dije, bueno, hay mucho. Y él empezó escribiendo historia, era historia completamente. Pero no era la historia solamente de lo que se sabe de la formación de la iglesia de Nazareno, sino desde el momento de Lutero, un poco antes de Lutero, de la propia iglesia católica, de Lutero, Calvino, luego de Calvino Arminio, y así iba en progreso, pero no tan solo daba el punto de vista a favor de lo que uno cree, sino el punto de vista católico y de la quien piensa diferente. Y yo dije, wow, interesante, cómo el catolicismo pensaba o sigue pensando de Lutero, como un traidor, como un egoísta, alguien que quería poder y que quería transformar algo. Y luego la parte de Calvino, la parte de Herminio, de Wesley, y tocaba la parte nazarena, porque yo en un momento creía que la iglesia nazarena no, sí, no tenía detractores, no tenía personas que pensaban que la iglesia era algo, o sea, la tenía yo como una iglesia dentro de las wesleyanas, muy, como que era aceptada por todos. Y Perfecto. yo dije, wow, dije, no, hay gente que habla muy mal de la iglesia nazarena, habla muy, muy mal y la crítica más que de otra cosa es de doctrina, de- y yo dije, wow, esto no lo sabía yo, entonces me sorprendió, pero me gustó leer todo esto porque dije yo, me trae un entendimiento en el saber la parte histórica, por qué creemos lo que creemos y cómo uno no puede entrar en la discusión de los que piensan diferente a ti. Simplemente decir, esto lo creo yo porque lo creo. No hay una forma de explicarlo diferente. Lo creo porque lo leí, me pareció correcto lo que me dijeron y lo que estoy leyendo y por qué lo estoy entendiendo. Sí. Y respecto a lo que acabamos de leer, que nosotros creemos que la Biblia trae lo necesario, y lo necesario es
específicamente lo necesario. Nosotros sabemos que en la Biblia encontramos todas estas cosas, pero que nuestra salvación depende de nosotros, no de, y definitivamente la gracia aquí tiene algo muy importante, no es el principal, es la gracia de Dios, pero depende de nosotros el seguirla o el rechazarla. O sea, en este caso Dios nos dio, válgame la redundancia, nuevamente decirlo, la libertad de decidir si tú sigues las enseñanzas que Él dejó en la palabra o las rechazas. Ujú, ujú, Y para mí esa parte me, me gustó esta información que leí, ujú. porque decía yo, bueno, ¿qué nazareno pone la crítica sobre la iglesia? No dije, es buena para que tú entiendas el porqué de lo que se Claro. dice y no tengas nada más la versión que tú crees a favor, sino lo que cree el otro en contra para que tú puedas tener un argumento, decir, bueno, es lo que creen, pero nosotros queremos esto porque lo creemos. Sí. Y es muy importante ver esto, que, bueno, las escrituras tienen lo necesario para nuestra salvación, para nuestra continua santificación, pero la escritura no tiene toda la historia. Y es por eso que aprendemos historia. Por eso aprendemos de Calvino, por eso aprendemos de Lutero, por eso aprendemos de San Agustín, por eso aprendemos de Tomás de Aquino, porque la escritura no nos cuenta lo que pasó después, o no nos cuenta lo que está pasando con los filósofos griegos clásicos, porque la escritura nos lleva un camino para que encontremos a Cristo Jesús. Y es bueno que nosotros aprendamos un poco más del resto, porque el resto tiene mucho más que decirnos. Eh, hay algo que yo considero que una vez yo escuché y me ha tocado al corazón. La Biblia tiene 66 libros y hasta ahí se queda lo canónico. Y eso aceptamos los protestantes, los católicos la añaden aquí y acá, pero los protestantes aceptamos los 66 libros. Pero el Espíritu Santo sigue escribiendo por medio de su iglesia y en su iglesia. Y vale la pena que nosotros sigamos leyendo lo que el Espíritu Santo sigue escribiendo. Y el problema es que si sentimos que la Biblia es todo lo que tenemos que leer, nos vamos a perder. Bueno, ¿cuántos son ahorita? 1980 años, 1990 años de la escritura del Espíritu Santo. Y si nosotros amamos a nuestro Señor, tenemos que aprender de esa escritura, lo que el Espíritu Santo sigue escribiendo. Claro, siempre, la Biblia es suprema y es necesaria para nuestra salvación. Ujú. Amén. Decía, perdón, una conversación con mi esposo sobre las personas que creen que la mujer no puede hacer muchas cosas, que no puede esto, no puede lo otro, no puede aquello. Y yo no lo había pensado de esa manera, y me dice mi esposa, mira, dice que es curioso, porque aquellos que dicen que la mujer no puede hacer todas esas cosas, sí dejan que la mujer vaya a trabajar, dice. Y, me llamó la atención lo que me decía, porque dice, bueno, si aplican literalmente lo que enseña, qué sé yo, Pablo en Corintios o todo, o muchas de estas enseñanzas, pues deberían también decir que la mujer es para su casa, no para que vaya a trabajar y traiga dinero a casa, porque en ese caso no están ni siquiera aplicando literalmente la Biblia. Es una, y me llamó la atención porque yo no lo había pensado así. Ujú. Digo, esa fue una plática en familia, pero Sí, que a mí me trajo un poquito más entendimiento, de decir, bueno, eso es verdad, la Biblia la leemos nosotros y más allá de que nosotros leemos una interpretación, es decir, bueno, los tiempos, la Biblia no cambia, los tiempos cambian. Y el rol que la mujer hacía tal vez hace muchos años, hoy en día, es muy diferente. Ya una mujer, ya ahora no nada más cocinan las mujeres, algunos hombres son muy buenos cocineros. Y podría decirse, no, entonces el hombre no está haciendo la parte que le toca. No, lo puede hacer, pero es la forma en que uno está entendiendo no el cambio de la Biblia, sino el cambio de los tiempos, la forma que se están haciendo. Y claro. los propios ministerios de las mujeres. Una mujer puede ser pastora, claro que sí. Sí, Desde luego, con su ayuda idónea, como digo yo, porque una sola persona
creo que necesita su apoyo incondicional, porque eso es parte de un ministerio muy sano, digo yo. No Sí, estoy diciendo que alguien que no tenga pareja no pueda hacerlo, porque entonces Pablo lo tendríamos que sacar de la Biblia. sí, sí, sí. Pero creo que literalmente eso nos puede llevar a cometer algunos problemitas y decir, no solamente es la interpretación que uno mismo le quiere dar a la Biblia. Sí, 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 sí. Y lo que pasa es por eso que cuando esa frase que ya mencionaba anteriormente, que la Biblia, ¿cómo es que decía? Que la Biblia era todo básicamente, que no había ninguna otra cosa que decir además de la Biblia, que los papas no tenían autoridad y que los concilios no tenían autoridad. El problema, entramos en quién lo interpreta, ¿correcto? Porque venimos a decir nosotros, la frase dice, la Biblia vino a ser más importante que los papas y los concilios. Porque cuando venimos a no ver quién lo interpreta, entramos en algunas inconsistencias lógicas. Porque Pablo no simplemente dijo que las mujeres no pueden predicar en la iglesia o no pueden enseñar a un varón. Pablo vino a decir que las mujeres no pueden hablar en la iglesia. Entonces, si queremos ser consistentes con lo que dice la escritura, sin entender, sin buscar interpretación de lo que Pablo trató de decir y cómo aplica nuestro contexto, entonces no se le debería de permitir a ninguna mujer hablar en la iglesia. Y eso es inhumano. Eso. Yo creo que va en contra de la perfección en amor que Cristo vino a presentarnos, porque el evangelio de Lucas es el evangelio de las mujeres y muchas mujeres hablaron. Claro. Muchas mujeres hablaron. Entonces, hay que ver todo eso. Al final de cuentas, hay que ver y quién la está interpretando. Y por lo menos con la iglesia de Nazareno, sabemos, tenemos los artículos de fe y sabemos cuáles son los lentes con los cuales estamos interpretando la escritura. Bueno, mi hermano, ya son las 9:03 de la noche. Terminemos por hoy. Mañana nos vamos a volver a reunir a la misma hora, a las 7, pero va a ser por Zoom. Entonces, usted puede seguir el mismo link que para esta reunión para que nos reunamos por Zoom. Ok, Reunimos por Zoom y después ahí vamos a ir adelante y vamos a ver cómo va todo. Primero Dios, terminamos sí las 6 lecciones y después vamos a seguir avanzando ahí poco a poco. Vamos a terminar todo el contenido, pero si no llegamos a terminar el contenido, me voy a enfocar en cosas que sí son cruciales, que es necesario que ustedes sepan, y lo que no terminemos se lo voy a mandar en un video si no llegamos a terminar, pero vamos a tratar de terminar el contenido. Perfecto. Nos vemos entonces mañana. Si hay alguna pregunta, me avisa. Dios le bendiga. claro que sí, bendiciones, mi hermano. Feliz noche y que descanse. Feliz noche. Bendiciones. Igual. Bendiciones.